Hoy estamos estudiando el libro de Josué. Como introducción, hay que recordar que Deuteronomio funciona como una bisagra entre la Torá y lo que llamamos la historia deuteronomista. Y Josué tiene una relación muy especial con Deuteronomio, una relación especial que los otros libros de la historia deuteronomista quizás no tienen. Parece muy claro que el redactor final de Josué tiene un conocimiento profundo y detallado de lo que es el libro de Deuteronomio y especialmente el código legal que está presente en Deuteronomio. El libro de Josué reporta los eventos de la conquista inicial de Israel de Canaán, la división de la tierra y los primeros días en Canaán y finalmente la muerte de Josué. Pues algunos puntos sobre los caracteres y el libro antes de ver preguntas de la fecha de la datación del libro. Primero que todo, el nombre de Josué en griego es el mismo que el nombre Jesús, pero en hebreo viene siendo Yehoshua, que significa Yahvé es salvación. Pero en griego el nombre de Josué es Jesús, que es el nombre de Jesús, Jesús. Josué ya es un carácter conocido de la Torá, porque él fue uno de las personas principales en lo que es la entrada de la tierra y durante el Éxodo. Moisés le había escogido para ser el jefe de un grupo de pues, soldados, podríamos decir, para una de las primeras batallas después de salir de Egipto. Esto fue en contra de los amalequitas en Refidim. Esto ocurre en Éxodo 17. Y en esa batalla eran victoriosos. Más tarde, Josué va a acompañar a Moisés cuando él sube a Monte Sinaí para, para hablar con Dios. Y es ahí donde él tiene el concepto, la revelación de cómo sería el diseño del tabernáculo, y también es la recepción de los 10 mandamientos. O sea que Josué ya es una figura relacionada íntimamente con Moisés. También Josué estaba con Moisés cuando desciende del monte y escuchan la celebración de los israelitas que ya están alabando a su nuevo ídolo, a la cabra dorada o el cabrío dorado. También hay una narrativa que refiere a Moisés y cómo Moisés puede hablar con Dios en la tienda o en el tabernáculo fuera del campamento, y se le ve a Josué como, podríamos decir, un guardián o el responsable de la tienda, eh, mientras Moisés está ahí hablando con Dios. O sea, Josué tiene la función de ser casi un mediador entre Moisés y el pueblo. Pero cuando Moisés regresa a Sinaí para la recreación de los 10 mandamientos, Josué no está presente. Como dice el texto bíblico, ningún otro hombre subirá contigo, como lo dice el Señor a Moisés. Más tarde, Josué es identificado como uno de los 12 espías que había entrado a la tierra para explorar, para tratar de averiguar qué había allá y cómo era el pueblo, cómo era la geografía. Y leemos, obviamente, esto muy conocido, que Josué tenía fe, mientras los otros espías no. Y según los versículos que comienzan el libro de Josué, Moisés había escogido específicamente a Josué para ser el líder del pueblo de Israel después de que él fallece. Entonces podemos concluir a través de todo esto que Josué, la imagen que tenemos de Josué en este libro, es que es el nuevo Moisés. Y eso lo vemos a través de algunos eventos. Por ejemplo, igual que Moisés pudo partir las aguas del Yam Suf, Josué va a poder partir las aguas del río Jordán. Igual que Moisés al final de su vida da
dos discursos o sermones de despedida en Deuteronomio. Josué, en el libro de Josué, también va a dar dos discursos de despedida. Pues muy bien. Una pregunta es la datación o más o menos la fecha cuando se escribe Josué y cuando se lleva a cabo su redacción. Pues tenemos algunas pistas, ¿verdad? Y como todas las conversaciones de la datación son posibilidades. Aunque la tradición rabínica es precisamente que Josué había escrito el libro de Josué, esta posición es desconocida hoy en el ámbito académico. Pero aún así tenemos varios reportes de testigos oculares, o sea, hay diferentes reportes de que alguien había visto algo con sus propios ojos. Y tengo aquí las citas si los quieren en algún otro tiempo, pero no vale la pena dar todas las citas ahora. Esto quizás nos indica que porciones o partes del libro sí fueron escritos en su día, pero después con una redacción posterior. También se dice que Rahab vivió entre los israelitas hasta hoy. Esto es Josué 6:25, que nos da la idea de que estamos hablando, por lo menos con ese trozo del narrativo, con un archivo o una narrativa pues ya muy anciana, muy antigua. También la ciudad de Sidón fue reportada como la ciudad principal de Fenicia, que nos da una idea también de que, de que partes del texto son muy antiguos. Y los jebuseos todavía ocuparon a Jerusalén. Esto lo reporta en Josué 15:8. Y también lo podemos comparar con 2 de Samuel 5:6, que es cuando ya David decide tomar esta ciudad de Jerusalén, una ciudad tan importante por su localidad, por su posición central en lo que es Palestina. También dice en Josué 9:27 que los gabaonitas fueron siervos en el santuario. Esto indica que de alguna forma había un santuario en esos días. Pero a luz de otras porciones del libro, estas referencias parecen reflejar fuentes que, como he dicho, van a ser redactados y editados mucho más en el futuro. Un número de pasajes indica que la fecha de composición final fue mucho después que la mayoría de los eventos del libro. Por ejemplo, en varias ocasiones el escritor pensó necesario dar los equivalentes modernos para nombres de lugares antiguos. Por ejemplo, en Josué 15:9 y versículo 49 y versículo 54. Esto se hace en la historia hasta hoy, ¿verdad? Podríamos aquí en España decir, bueno, en esos días conquistaron al pueblo tal y tal, que bueno, hoy en día se le conoce por otro nombre. Esto en las escrituras históricas no es nada raro ni especial. Varios incidentes nombrados en el libro ocurrieron después de la época de Josué. Por ejemplo, el escritor menciona la conquista de Hebrón por Caleb, de Debir por Otoniel, uno de los jueces, que es mucho posterior, y la migración de los danitas al extremo norte de Israel. Y finalmente, el último capítulo registra la muerte de Josué y de Eleazar. Eleazar siendo uno de los sacerdotes del linaje de Aarón. Incluso el libro da una evaluación retrospectiva acerca de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Eso se encuentra en Josué 24:31. Todas estas son indicaciones de que la redacción y edición final del libro se llevarán a cabo bastante después de los eventos. La mayoría dirían que durante la monarquía unida, quizás con algunas redacciones, ediciones finales durante el exilio. Pero bueno, estas son las posibilidades y es importante saber que estos son los factores que estamos viendo, ¿verdad? Cuando vemos cualquier libro del Antiguo Testamento, también del Nuevo Testamento, pero especialmente del Antiguo Testamento, para tratar de proponer fechas probables.
A la luz de estas evidencias, podemos concluir que el libro de Josué llegó a su forma final no antes de una o dos generaciones después de la muerte de José. O sea, eso ya sería lo más anciano, lo más primitivo posible, que hoy en día no tendríamos mucha gente que lo acepta en el mundo académico, pero ha ocurrido muchas veces que los académicos están mal, entonces no hay que preocuparse mucho por eso. Pero la mejor indicación, como he dicho, es que la redacción principal se lleva a cabo durante la monarquía, con algunos detalles y cambios y ediciones ya durante el exilio. Bueno, la estructura del libro. ¿Cómo es la estructura del libro de Josué? Pues primero hemos visto algunos puntos sobre Josué y quién era Josué. Segundo, hablamos un poco de la fecha o de la datación posible, diferentes factores que nos pueden indicar más o menos cuando ocurre la redacción final. Y tres, vamos a hablar de la estructura. Es posible, y esto es posible con todos los libros del Antiguo Testamento realmente, encontrar bosquejos muy detallados, muy largos, pero como ustedes ya saben, yo prefiero dar una estructura, un bosquejo más sencillo. Es mejor tener un bosquejo que uno puede memorizar o aprender que tenerlo ahí en la memoria, que tener un bosquejo de 3 páginas que queda ahí en el ordenador, pero que uno nunca puede memorizar o aprender. Entonces, primero comenzamos con capítulos 1 al 5, la primera sección de Josué. Y aquí Josué es el líder de Israel, es nombrado y reconocido como el líder de Israel. La segunda sección es del 6 al 12, del 6 al 12. Y esto es la conquista de la tierra, la conquista de la tierra. La tercera sección es la herencia de la tierra, capítulos 13 al 22. Capítulos 13 al 22. Y finalmente tenemos la vida de pacto en la tierra, que son los dos discursos finales de Josué, que están en capítulos 23 y 24. Entonces, 4 secciones, y si pueden memorizar o aprender las 4 secciones, pues van a tener una idea de cuál es la estructura. ¿Sí? ¿Una duda? ¿Puedes repetir el pacto? Sí, la primera sección es Josué, es reconocido como líder de Israel. La segunda sección es la conquista de la tierra. La tercera sección es la herencia o la división de la tierra. Es un segmento para nosotros no muy entretenido, pero es cuando, bueno, es que va del roble de tal lugar hasta la piedra que está por ahí, bueno. Y la cuarta sección es la vida de pacto en la tierra, la vida de pacto en la tierra. Cuando Josué está exhortando y llamando al pueblo de Israel a ser fieles a su pacto con Yahvé en la tierra. Entonces, 4 secciones. Sí, entonces, ¿cuáles son las enseñanzas principales del libro? Es interesante notar, hay un evento bastante conocido, ¿verdad? Cuando Josué se encuentra con un soldado que se identifica como el soldado, el ángel del Señor. Y Josué le pregunta, ¿tú estás con nosotros o tú estás con nuestros enemigos? Y la respuesta es, yo estoy con Dios. Aquí la idea teológica que nos está comunicando es que la conquista de la tierra es precisamente la obra de Dios. Ahora, Josué e Israel pueden asistir, pueden tomar parte en la obra de Dios, pero no es principalmente la obra de Israel la conquista de la tierra, es la obra de Dios. Y aquí recordamos que un título muy conocido en la Biblia, en el AT, es el Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos va a llegar a ser un título muy común durante la monarquía especialmente, pero pues es un título militar, ¿verdad? ¿Cuáles son los ejércitos? Son los ejércitos de Yahvé, los ejércitos del cielo, los ejércitos espirituales que Dios tiene ahí pendientes para
sus obras en el mundo, y esta obra de la conquista de la tierra es una de ellas. Entonces, en el libro de Josué estamos viendo, como he dicho, que es principalmente Dios que es el guerrero que va a conquistar a la tierra. Las primeras dos conquistas nos dan como un ejemplo principal del éxito y del fracaso. La primera conquista es de Jericó. Pues ya sabemos desde el comienzo del libro que los que no son de Israel pueden juntarse a Israel. Esto lo sabemos del relato muy bien conocido, de los relatos más famosos de la Biblia, de Rahab, ¿verdad? Aunque ella no es israelita, ella pone su fe en el Dios de Israel y así se hace parte de Israel. Esto es importante porque vamos a ver que después en el capítulo 9 los gibeonitas, los gabaonitas, van a hacer lo mismo. Y quizás vamos a leer el texto de Josué 9 más tarde. Se trata de un pueblo que escucha del Dios de Israel y dicen, bueno, no queremos ser conquistados. Entonces ellos se visten como si hubiesen venido desde lejos, como si hubiesen estado viajando muchos días sin comida. O sea, es una mentira. Son sagaces como la serpiente era sagaz. Y ellos dicen, hemos escuchado del Dios de Israel y venimos para hacer un pacto de paz con ustedes. Y Josué dice, bueno, pues lo vamos a hacer. Y él no hace una investigación, pero él cree lo que sus ojos ven, que es que han venido de lejos, entonces pues no habrá problema, hay que hacer un pacto de paz con ellos. Pero después van a descubrir que los gabonitas son de ahí, de la misma tierra, pero habían entrado en un pacto y hay que respetar ese pacto. Entonces, a través de Josué, aunque ciertamente el énfasis es esto de conquistar y destruir los enemigos de Dios, siempre hay un elemento de la posibilidad de que alguien pueda entrar a ser parte de Israel, o incluso hay gente que viven en la tierra de Israel, aunque ellos no son Israel. Siempre es parte del trasfondo. O sea, no es lo más visible, pero es parte de la textura del libro que está ahí en los detalles. Entonces, con Jericó, pues vemos que Dios le da instrucciones al pueblo de Israel de famosamente simplemente circunambular la ciudad de Jericó, y estamos preguntando, pues quizás ellos van a hacer lo que hizo Rahab y van a confiar en Dios, el Dios de Israel. Pero resulta que ellos no lo hacen. Y así Dios es victorioso sobre el pueblo de Jericó. Jericó, una ciudad muy especial. Jericó con Damasco son las dos ciudades que pensamos que son las ciudades que existen hasta hoy, que son las poblaciones más antiguas del mundo que siempre han tenido una presencia de humanos ahí. Y aún hoy se puede visitar las ruinas de Jericó, que están a unos kilómetros de la ciudad actual de Jericó, que he estado ahí hace algunos años. Pero bueno, si eso es el ejemplo del éxito, después tenemos el ejemplo del fracaso. ¿Cuál es la segunda ciudad que van a conquistar? Es la ciudad de Ai. Y por desobediencia de uno de los israelitas, él toma parte del tesoro sin santificarlo al Señor, y ellos experimentan un fracaso militar. ¿Cómo se escribe la ciudad? Ahí, A-I. Y esto es la desobediencia. Entonces, bueno, a través de todo esto tenemos otras campañas, una campaña en el norte, una campaña en el sur, pero estas dos batallas ya nos dan desde el principio la idea de que hay dos opciones en frente del pueblo de Israel. Ellos pueden, con fidelidad, con fe, con humildad, pueden cooperar con Yahvé, con Dios,
en su conquista de la tierra y recibir la tierra, o ellos a través de su falta de fe, de su falta de obediencia, pueden resistir a la conquista de Dios y así como que sacar la presencia divina, la presencia conquistadora de Dios de en medio de ellos. Entonces aquí tenemos pues desde el comienzo una paradigma, ¿verdad? Hay dos opciones en frente de Israel: fidelidad y éxito con Dios, o desobediencia y fracaso y derrota. Pues muy bien, ahora vamos a leer brevemente Josué 9. Josué 9, para ver un poco más en detalle esto de los Gabaonitas. Lo voy a leer yo desde la Biblia de Jerusalén, pero pueden usar cualquier traducción que desean usar. En cuanto se enteraron todos los reyes que estaban de este lado del Jordán, en la montaña, en la tierra baja, a lo largo de la costa del Mar Grande, o sea, el Mediterráneo, hasta la región del Líbano, hititas, amorreos, cananeos, pericitas, givitas y jebuseos, se aliaron como un solo hombre para combatir contra Josué e Israel. Entonces ya tenemos una coalición que va en contra del pueblo de Israel y del Dios de Israel. Pero vamos a encontrar otra vez una excepción. Igual que la coalición en contra de Israel va a encontrar con fracaso, vamos a ver que hubo un grupo, igual que la mayoría de la gente de Jericó no recibió, no puso su fe en Yahvé, pero una familia sí, pues vamos a ver que este patrón va a seguir en otros lugares. Versículo 3 dice: pero los habitantes de Gabaón se enteraron de lo que había hecho Josué con Jericó y Ai, y recurrieron por su parte a la astucia. Fueron y se proveyeron de víveres, tomaron alforjas viejas para sus asnos y odres de vino viejos, rotos y recocidos, sandalias viejas y remendadas en sus pies, y vestidos viejos. Todo el pan que llevaban para su alimento era seco y hecho migajas. Me encanta porque hemos visto que en muchas partes de la historia del AT los detalles son muy escasos, pero aquí se ve que el narrador dice: oh, es que tengo un cuento muy bueno, y nos va a dar estos detalles que no siempre surgen en las narraciones del Antiguo Testamento, pero ya nos está dando detalles, ¿verdad? Fueron donde Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los hombres de Israel: venimos de un país lejano. O sea, comienzan con una mentira. De un país lejano, haced pues alianza con nosotros. Los hombres de Israel respondieron a aquellos givitas: a ver si habitáis en medio de nosotros, entonces no podemos hacer alianza con vosotros. Respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Le respondieron: de muy lejana tierra vienen tus siervos, por la fama de Yahvé tu Dios, pues hemos oído hablar de él, de todo lo que ha hecho en Egipto, y de todo lo que ha hecho con los dos reyes amorreos del otro lado del Jordán, Sihón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, que vivía en Astarot. Y nos han dicho nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestra tierra: tomad en vuestras manos provisiones para el viaje, id a su encuentro y decidles: siervos vuestros somos, haced pues alianza con nosotros. Este nuestro pan estaba caliente cuando hicimos provisión de él en nuestras casas por el viaje, el día en que partimos para venir a vuestro encuentro. Miradlo ahora, duro y hecho migajas. Estos odres de vino que eran nuevos cuando los llenamos se han roto. Nuestras sandalias y nuestros vestidos están gastados por lo largo del camino. O sea, se está desarrollando mucho, ¿verdad? Y se ve, y es entretenido. Es un poco diferente a otras partes de Josué, ¿eh? Todo el libro de Josué no es muy entretenido.
especialmente la división de la tierra, algunos relatos de batallas, pero aquí tenemos un cuento bueno y tiene exageración. Aquí tenemos elementos casi de Jonás, ¿verdad? De Esther, o sea, de exageración, pero ellos realmente están invirtiéndose mucho en su mentira, en su relato. Los notables hicieron aprecio de las provisiones de ellos, sin haber consultado el oráculo de Yahvé. Uy, pues ahí está el error, ¿verdad? Josué hizo las paces con ellos, hizo con ellos pactos de conservarles la vida, y los príncipes de la comunidad se lo juraron. Sucedió que al cabo de 3 días de cerrado este pacto, supieron que vivían cerca y habitaban en medio de Israel. Los israelitas partieron del campamento y llegaron al tercer día a las ciudades de ellos, que eran Gabaón, Kefirá, Berot y Kiriat Yearim. Los israelitas no los mataron, porque los príncipes de la comunidad se lo habían jurado por Yahvé, Dios de Israel, pero toda la comunidad murmuró de los príncipes. Y después resulta que los gabaonitas no los van a matar porque precisamente habían hecho un pacto de paz con ellos, pero que van a ser siervos o ayudantes de una forma cultica. Pues ahora vamos a hacer la pregunta que cómo sería que diferentes grupos de personas en diferentes tiempos recibirían este mensaje del libro de Josué. Podemos imaginarnos como gente viviendo antes de la monarquía. Por ejemplo, el libro de Jueces que viene después de Josué. Jueces nos da una imagen bastante diferente a cómo era la vida antes de la monarquía en Israel, en Palestina, ¿no? Aquí en Josué tenemos un grupo de tribus que va coordinando bien, trabajando juntos en conquistar. O sea, realmente están funcionando como una nación, una comunidad. Vamos a ver cuando llegamos a Jueces, que ya en Jueces tenemos no tanto una nación, sino una confederación. Una confederación de tribus que pues están pendientes, ellos saben que tienen algunos raíces en común a través de patriarcas y su historia y su identidad religiosa, pero ya en Jueces vamos a ver que cada tribu realmente gobierna a sí mismo, pero en Josué tenemos ya un grupo que está trabajando más de una forma más unida durante la conquista, que al parecer es algo que va a perder según la historia deuteronomista. Entonces, antes de la monarquía, pues la gente de Israel que escuchaba estos relatos, o sea, aún si la redacción final del libro es posterior, pero pues tendrían estos relatos, partes de los relatos y de las fronteras y cosas así, pues a continuar la guerra que Josué había iniciado. Eso sería una cosa que ellos hubieran escuchado. Hay que seguir adelante, hay que concluir con la conquista de la tierra. E incluso varias veces en el libro de Josué leemos que, bueno, aquí hubo un pueblo que no había sido conquistado, o que hasta hoy en día siguen algunas personas de este pueblo en la región. O sea, el libro de Josué en sí reconoce que la conquista no fue pues ahí 100%. También los que estaban antes de la monarquía y quizás hasta durante la monarquía o la monarquía dividida entenderían el valor de Israel actuando y viviendo como una comunidad unida, ¿verdad? Porque en Josué, por tener esta unidad entre los tribus, tienen éxito con Dios. Pero vamos a ver después en Jueces, es al revés, pierden su unidad y es así que van a tener muchos problemas con enemigos del exterior de Palestina y de la región. Y finalmente, siempre renovar el pacto. Hay diferentes elementos, diferentes eventos que ocurren en Josué que son para renovar el pacto, quizás una fiesta religiosa. Al final del libro, unos tribus ponen
un altar y ellos, es curioso, dicen, este altar no lo hemos puesto para ofrecer sacrificios, hemos puesto este altar para que sea como un testigo. Esta idea del testigo, un recuerdo, ¿verdad? Que cada quien, que alguien vea este altar, diga, bueno, vamos a recordar que en un entonces ocurrieron estas diferentes cosas en cuanto a la conquista. Pero también hemos sugerido que la redacción final se lleva a cabo durante el exilio. ¿Cómo hubiera sido para un judío durante el exilio escuchar a los relatos de Josué? ¿Cómo hubiera impactado su corazón y su mente y su alma? Bueno, primero que todo podríamos decir que estos relatos ofrecían a los exiliados la esperanza de victoria sobre sus enemigos. Igual que cuando los israelitas trabajaban con Dios, con fidelidad, con sumisión, ellos tuvieron éxito sobre sus enemigos de la misma forma, aún en exilio. Si el pueblo de Dios estaba dispuesto a trabajar con Dios, en sumisión, con humildad, ellos podrían tener éxito. Esto se ve claramente en el relato, en el libro de Daniel, ¿no? Que aunque hay enemigos poderosos, que no son amigos, son enemigos, que el pueblo de Dios puede tener éxito, puede tener eh, salvación, puede recibir salvación, aún en este contexto cuando sus enemigos son tan poderosos, paganos y en contra de la ley de Dios. Les recordaba de su herencia nacional en la tierra prometida. Imagina cómo hubiera sido para la gente que nacieron durante el exilio. Ellos nunca habían visto con sus ojos a Palestina, muy probablemente. Pero poder leer lo que para nosotros no es muy entretenido, esto de las fronteras y las divisiones de la tierra, dónde comienza la herencia de Benjamín o de Simeón o de Judá o de Daniel bueno, Dan, no es Daniel. Pues para ellos hubiera sido algo conmovedor, un recuerdo de que las promesas anteriores de Yahvé se podrían renovar. Y de hecho vamos a ver que Esdras como figura Esdras es un hombre que está tratando de rehacer o de renovar la obra de Josué. Y como el relato de Esdras está escrito, es intencionalmente para ver a Esdras y los que están regresando del exilio para reasentar Jerusalén y la región, que ellos son como esta primera generación que entraron, cruzaron el Jordán con Josué, igual que Josué tenía el mandamiento de que la gente de Israel no puede mezclarse con los paganos porque son malos y van a alabar, van a adorar a los dioses de los paganos. Ahí otra vez tenemos esta énfasis de la teología deuteronomista, ¿verdad? En la teología deuteronomista el gran pecado es la idolatría, no es la injusticia, no es robar de los huérfanos o corrupción en los tribunales. Estas son cosas malas, ¿verdad? Pero para el deuteronomista hay una cosa que importa, que es no adorar a los ídolos jamás, nunca, ni acercarse a eso. Y esto lo vemos en Josué y lo vamos a ver también cuando Esdras regresa y Nehemías también. ¿Y qué es lo que hacen cuando ellos descubren que la gente se había casado, habían tomado mujeres de los que eran de la tierra? Pues ellos dicen, no, esto no sirve para nada, porque están tratando de vivir con esta pureza, con esta, pues podríamos decir, fundamentalismo hasta de Josué, de nunca para nada no dejar permitir a la mezcla a las familias mezcladas de israelitas o de judíos después del exilio y de la gente indígena, que la gente indígena tiene una polución, una corrupción espiritual. Entonces ellos hubieran escuchado esto. Y también esos relatos de Josué, y no son relatos solamente, los otros textos de Josué, hubiera llamado al pueblo de Israel a renovar su pacto con Yahvé.
Y eso siempre es algo que ocurre, ¿verdad? Y precisamente Esdras y Nehemías van y encontramos en el libro de Esdras y Nehemías la renovación del pacto, que van a celebrar la Pascua. Esto de celebrar la Pascua, de recordar la salvación de Dios que Dios hizo, que Dios proveyó para su pueblo saliendo de Israel, saliendo de Egipto, es algo que, como hemos visto, no solamente era recordar, sino representar, revivir. Así es la teología de la historia del pueblo de Israel. Bueno, para concluir, quiero mencionar un tema que es problemático. Hay mucha gente hoy en día fuera de la iglesia, hasta dentro de la iglesia, que leen Josué y dicen, oye, o sea, este Dios es un Dios de violencia, es un Dios de genocidio, es un Dios que manda a que se destruyan todos los hombres y mujeres y hasta los niños, hasta los animales. ¿Qué tipo de Dios es esto? Y bueno, es un tema que tenemos que ver y tenemos que tener algunas respuestas, ¿verdad? ¿Cómo es que el Dios de Jesucristo, que nos dice que debemos de amar a nuestros enemigos, cómo es que este es el Dios de Josué, que dice deben de entrar a la tierra y destruir a todas las personas? Entonces aquí unas posibilidades. Este problema interpretativo, problema pues, ético, no es nada nuevo. Desde el comienzo de la iglesia del primer siglo, segundo siglo, ha habido gente preguntando sobre esto. Entonces voy a presentar brevemente 3 o 4 puntos que han sugerido diferentes personas para tratar de explicar cómo es que el Dios de Josué es el Padre de Jesucristo. Bueno, primero que todo tenemos ya tenemos algo de información sobre los cananeos, ¿verdad? Sabemos que los pecados de los cananeos son profundos. ¿Ellos qué hacen? Bueno, entre otras cosas, tienen pecados sexuales en cuanto al rito de la alabanza de sus dioses. Incluso hacen lo que podríamos decir es el peor pecado eh, en, que se puede concebir en cuanto a la idolatría, que es ofrecer el hijo a los dioses paganos. También debemos de reconocer que en diferentes partes de la Biblia habla que Dios había dado tiempo a los cananeos. No debemos de pensar que no habían tenido tiempo para arrepentirse, que no habían tenido algún voz de, no sé, algún profeta desconocido, quién sabe, la verdad. Pero que el caso es que tenían su oportunidad para arrepentirse, tenían su oportunidad para voltearse y arrepentirse y venir a Dios. Y de hecho, como he mencionado en la primera parte de esta charla, algunos lo hacen. Lo hace Rahab, lo hacen los gabaonitas. Entonces, debemos de reconocer que hay excepciones. Pero aún así, el pecado del pueblo, el pecado de los cananeos, era tan grave, tan irreversible, y ellos estaban tan cometidos a continuar en este pecado, aún habiendo tenido un tiempo para arrepentirse, que ya, según el juicio de Dios, ya no hay más espacio, no hay más tiempo. Esto lo vemos está bien con el carácter de Dios en la Biblia, que Dios es paciente, que Dios es misericordioso, pero eso significa que Dios nunca jamás actúa, que nunca jamás castiga. No, no es lo que significa. Un segundo punto. Eso se trata de entender correctamente cómo se usa la forma literaria en el libro. Esto de totalmente destruir o completamente destruir. Esto lo hemos visto en otros textos y reliquias de arqueología del mundo anciano. Cuando un rey o un ejército hacía algo, lo normal, lo que era costumbre, era usar exageración, exageración para hablar de su victoria. Si mataron a 100 soldados del otro lado, pues que eran 1000.
Si habían derrotado a 70% de los pueblos, bueno, ellos decían, he derrotado a todos los pueblos de tal y tal. Si habían destruido a la mayoría de la gente, dirían cosas como, he exterminado a toda la gente y el nombre del pueblo será olvidado para siempre. Era una cosa muy normal usar la exageración. Entonces, eso se trata de entender correctamente cómo es la forma de esto de tener un archivo, un relato de victoria militar en el mundo semítico del milenio, primer milenio antes de Cristo y quizás un poco antes. Em, ¿Qué más? Pues ya hemos mencionado que la gravedad del pecado del pueblo significa que no podían casarse entre ellos, pero a la vez siempre estaba ahí la posibilidad de convertirse. Si un pueblo se convertía a ser parte de Israel, pues ya dejaba de ser el otro pueblo. O sea, podríamos decir que ya no existía, que había destruido el pueblo, no a través de matar a la gente, sino a través de convertir a la gente. La última cosa que debemos de reconocer es que aún tomando en cuenta estas dificultades, hay que reconocer que estos mandamientos, este mandamiento de conquistar a la tierra y exterminar a la población indígena, se limita solamente a un tiempo y un lugar en toda la historia. O sea, que aún con la lección más o con la hermenéutica más, no sé, rudimentaria, hay que reconocer que nunca se puede, incluso para el judío, incluso para nosotros hoy, que no tienen ninguna aplicación aquí a lo que es fuera de Israel y fuera de, yo diría, un contexto histórico. Y viendo un poco hacia Jueces, podemos reconocer también que había otras formas de asentamiento, no solamente la conquista militar, aunque Josué enfatiza conquista militar. Otras posibilidades sería pues el matrimonio con ellos. Ahora, el matrimonio con las mujeres, si ellas siguen con su paganismo, es un gran problema y es prohibido. Pero si las mujeres dicen, bueno, yo voy a seguir al Dios de Israel, le voy a, por usar una palabra que nosotros usamos, ellos no tenían esta idea, de convertirse, pues ellas ya se hubieran hecho israelitas. Y finalmente, por simplemente, como he dicho, también la conversión. Existe la posibilidad de que algunos de estos pueblos, pueblos pobres, pueblos débiles, habían oído algo del Dios de Israel, un Dios que redime a su pueblo, a un pueblo que muchos de ellos eran esclavos, sirvientes, un pueblo humilde, y un Dios que salva a su pueblo de un gran poder como Egipto. Y ellos, cuando escuchan de las grandes obras de Yahvé, el Dios de Israel, ellos dicen, como ha ocurrido muchas veces a través de la historia, ese Dios es más poderoso que nuestros dioses. Nosotros ya llevamos, ¿qué? Siglos adorando a estos dioses y ¿qué? ¿Seguimos nosotros como esclavos? ¿Seguimos como siervos? Pues vamos a alabar a ese Dios, al Dios Yahvé, el Dios de Israel, a ver si Él nos puede ayudar a nosotros, como ha hecho con el pueblo de Israel, con los hebreos, que han de alguna forma terrible y magnífico han podido salir de Egipto y ya los encontramos aquí en esta área. Entonces tenemos muchas posibilidades en cuanto a cómo es el asentamiento y la conquista de Israel. Lo más probable, yo pienso, es que es una mezcla de todas estas cosas. Sí, hubo algo de un elemento de conquista militar, hubo algún elemento de conversión porque habían huido de las grandes obras de Yahvé, conversión quizás por el matrimonio, de abandonar los ídolos para alabar a Dios, y, y pues sí, una combinación de estos diferentes elementos. Y vamos a ver en Jueces que ya aún así tenemos diferentes elementos. En el libro de Jueces tenemos pueblos como el pueblo de Gideón. ¿Cómo se llama este?
Gideón. Gedeón, gracias. Como el pueblo de Gedeón, que hay en el mismo pueblo tienen ídolos y tienen culto a Yahvé, y ahí viven, ahí como antes en España tú podrías tener un barrio que tenía musulmanes y judíos y católicos y pues ahí vivían más o menos por bien o por mal. Entonces estas son pues simplemente algunas posibilidades que han sugerido diferentes voces a través de los siglos para tratar de, pues no voy a decir justificar, pero para entender lo que ocurre con esta violencia. También quiero reconocer que aunque el mandamiento de destruir completamente a los pueblos está presente en Josué, eh, nunca dice después que habían destruido completamente algún pueblo. Entonces quizá también tiene un elemento más de ofrecer un sacrificio, no de matar, pero de consagrar un pueblo que tiene una identidad nueva. Pero bueno, todas estas son posibilidades y estamos tratando de reconocer que tenemos una voz en Josué, tenemos otras voces en otras partes de la Biblia y tratar de decir, bueno, aunque al parecer tienen una dirección diferente, pues que podamos entender que al fin y al cabo, como he dicho antes, el Dios de Josué es precisamente el Padre de Jesucristo. Bueno, y ahora vamos a ver brevemente al sermón final de Josué, que está en Josué 23. Esto realmente nos va a recordar y nos va a señalar el ánimo de Deuteronomio que tenemos en el libro de Josué. Ahora, Josué 23 probablemente era originalmente, en un entonces, era el final del libro. Josué 23 es la charla, es el discurso final de Josué. Y pensamos que en un entonces terminaba Josué 23 y después el comienzo de Jueces hubiera sido Jueces 6, Jueces 6, no, perdón, Jueces 2, 6. Y se lee completamente de una forma continua. Mira, Jueces 2, 6 es así. Josué despidió al pueblo y los israelitas se volvieron cada uno a su heredad para ocupar la tierra. El pueblo sirvió a Yahvé en la vida de Josué y de los ancianos que les sobrevivieron y que habían sido testigos de todas las grandes hazañas que Yahvé había hecho a favor de Israel. Y mira cómo termina Josué 23. Dice, si quebrantáis la alianza de Yahvé, vuestro Dios, que vuestro Dios os dio, si os vais a dar cultos a otro Dios, la ira de Yahvé se encenderá contra vosotros y desapareceréis rápidamente de la espléndida tierra que os ha dado. O sea, es continua, ¿verdad? Pero tenemos probablemente después algunas adiciones y redacciones adicionales. Pues vamos a leer brevemente Josué 23 y con esto terminamos nuestro estudio del libro. Dice, sucedió mucho tiempo después de que Yahvé concediera a Israel la paz de todos los enemigos de alrededor. Otra vez, esta es hipérbola, es exageración, que aún siguen teniendo enemigos, ¿verdad? Pero bueno, esa es una forma de concluir el relato felizmente. Josué era ya viejo y de edad avanzada, que Josué convocó a todo Israel, a sus ancianos, sus jefes, sus jueces, sus escribas, y les dijo, yo ya soy viejo, avanzado en edad, y vosotros habéis visto todo lo que Yahvé vuestro Dios ha hecho en atención a vosotros con todos estos pueblos. Pues Yahvé vuestro Dios era el que combatía por vosotros. Otra vez esta idea que encontramos desde el comienzo cuando Josué encuentra el ángel del Señor. ¿Tú estás con nosotros o los enemigos? Y el ángel dice, estoy con Yahvé. Entonces aquí otra vez la repetición de esta idea es que el Señor ha hecho la conquista. Hemos ayudado, pero el Señor. Mirad, yo os he dado por suertes, como heredad para vuestras tribus, esos pueblos que quedan por conquistar. Hay otra vez una pista, ¿verdad? Y dice, bueno, aún que, como hemos acabado de leer, tenemos paz con todos los enemigos,
Aún hay trabajo que hacer. Así como todos los pueblos que yo exterminé desde el Jordán hasta el mar grande de occidente, Yahvé mismo, vuestro Dios, los arrojará delante de vosotros, los expulsará de delante de vosotros, y vosotros tomaréis posesión de su tierra, como os lo ha prometido Yahvé vuestro Dios. Y aquí sigue. Esforzaos mucho en guardar y cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. El libro de la ley, pues ya conocemos, es el código legal que está en Deuteronomio. Y aquí otra vez una relación muy cercana, muy íntima entre Josué y Deuteronomio. No apartándoos de ella ni a la derecha ni a la izquierda, no mezclándoos con esos pueblos que quedan todavía entre vosotros. No mentaréis el nombre de sus dioses, ni juraréis por ellos, ni les daréis culto, ni os postraréis ante ellos, sino manteneos unidos a Yahvé vuestro Dios, como habéis hecho hasta el día de hoy. Yahvé ha arrojado de vuestra presencia a pueblos numerosos y fuertes, y nadie os ha podido resistir hasta el presente. Uno solo de vosotros perseguía a 1000, porque Yahvé mismo, vuestro Dios, peleaba por vosotros, como os lo había prometido. Tendréis buen cuidado por vuestras vidas de amar a Yahvé vuestro Dios. Y aquí la ética principal de Deuteronomio. Todo del futuro de Israel tiene que ver con la idolatría. Habrá algunos otros asuntos, eso para Amós, para Isaías, para Habacuc, ¿verdad? Pero en cuanto a Josué, es claro, tiene que ver todo con la idolatría. Y otra vez aquí tenemos un ejemplo obvio de la exageración militar. Uno de ustedes podían conquistar a 1000 de ellos. Bueno, obviamente es una exageración. Esto es parte de la literatura de ese periodo y quizás de la literatura militar hasta hoy. Pero os desviáis y os unís a ese resto de naciones que quedan todavía entre vosotros. Emparentáis con ellas y entráis en tratos con ellas. Tened por sabido que Yahvé vuestro Dios no seguirá arrojando de delante de vosotros a esos pueblos. Serán para vosotros red, lazo, aguijones en vuestros costados y pinchos en vuestros ojos, hasta que desparezcáis de esta espléndida tierra que os ha dado Yahvé vuestro Dios. Qué amenaza, ¿verdad? Mirad que yo me voy ya por el camino de todo el mundo. Esto es un eufemismo, significa ya me voy a morir. Reconoced que todo vuestro corazón, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que de todas las promesas que Yahvé vuestro Dios había hecho en vuestro favor, no ha fallado ni una sola. Todos se os han cumplido, ni una sola ha fallado. Pues la misma manera que se os han cumplido todas las espléndidas promesas hechas por Yahvé vuestro Dios en vuestro favor, igualmente acarreará Yahvé contra vosotros todas sus amenazas, hasta borraros de la espléndida tierra que Yahvé vuestro Dios os ha dado. Imagina estar en el exilio y escuchar estas palabras finales de Josué. Dirías, uy, eso es precisamente lo que ocurrió. La pregunta más importante de la teología del AT, ¿por qué el exilio? Pues aquí tenemos una respuesta súper clara. No es complicada como esto de la respuesta de la fuente sacerdotal, de bueno, los pecados del pueblo han contaminado el templo, y por Yom Kippur resulta en el perdón de los pecados arrepentidos, pero no los pecados no intencionales, desconocidos, y también purifica la presencia del templo en Jerusalén, y al fin, por no tener tiempo de Shabbat, la tierra tiene que vomitar a estos pueblos al exilio. Es la respuesta sacerdotal. Es una respuesta increíblemente sofisticada, ¿eh? Pero mira aquí, sencilla, fácil. Hay una respuesta. Idolatría. Iba a decir jalas, que es árabe, significa eso, es todo. Pero bueno. Y dice, Yahvé vuestro Dios os ha dado. Si quebrantáis la alianza que Yahvé vuestro Dios os dio, si os vais a dar culto a otros dioses y os postráis ante ellos, la ira de Yahvé se encenderá contra vosotros y desapareceréis rápidamente de la espléndida tierra que os ha dado. El fin. Probablemente, como he dicho, en un entonces así terminaba el libro de Josué. Pero después
tenemos la adición de algún otro texto, algún otro recuerdo, que es el capítulo 24. Pues bueno, hemos visto la relación muy íntima entre Josué y Deuteronomio. Hemos visto que Josué es el nuevo Moisés. Hemos visto que aunque la conquista de Dios de la tierra de Canaán ha sido un éxito, que aún perdura alguna presencia extranjera y como hemos visto, Josué identifica esa presencia extranjera como un gran peligro, porque la gente puede ser tentado a ir con los dioses de los otros pueblos. Y aunque Dios es paciente, Dios en su ira tomará a Israel de la tierra espléndida. Es un adjetivo bonito que se encuentra ahí en el discurso penúltimo de Josué, y que los sacará de la tierra. Y precisamente así fue que ocurrió.